Buenos días viajeros por afición. Aprovechando una escala de casi 10 horas en Panamá, decidí realizar un recorrido turístico para mostrarles lo que ustedes pueden hacer durante una escala en este hermoso destino que conecta América del Sur con América Central. En tan solo horas es posible conocer varios atractivos turísticos panameños de manera independiente o contratando los servicios de una empresa privada. Por cuestiones de tiempo y seguridad decidí hacer lo segundo. Si es que les gusta el material, ya saben, pueden suscribirse al canal, darle like al video, compartirlo, dejar un comentario y activar la campana de notificación. También pueden seguirme en las diferentes redes sociales. Ahora sí, vivamos juntos una nueva experiencia turística y sumemos más recuerdos a esta colección de viajes aquí desde el Hub de las Américas. A orillas del Golfo de Panamá, en el Océano Pacífico, el pasado y el presente se fusionan en una ciudad fundada hace más de 500 años por el español Pedro Arias Dávila. Como parte de un viaje que realicé a la isla de San Andrés y a Cartagena de Indias, aproveché la oportunidad de una escala en la capital de Panamá para conocerla a través de un tour privado de 5 horas de duración, cuyo costo y datos de contacto estarán apareciendo en pantalla. Durante el recorrido y con la excelente guía de Abdiel Lamboglia pude conocer la historia, la influencia estadounidense a lo largo de un siglo y algunos de los atractivos de la capital panameña. La primera parada fue en el centro de visitantes de Miraflores para conocer al famoso Canal de Panamá, una de las maravillas del mundo moderno y uno de los mayores logros de ingeniería que desde su inauguración hace ya un siglo ha impactado favorablemente en el comercio internacional, reduciendo considerablemente en tiempo y distancia la comunicación marítima, brindando una vía rápida entre los océanos Atlántico y Pacífico. Dentro del centro, además de la experiencia propia del canal, existen espacios para conocer en detalle la historia y el funcionamiento de la mega infraestructura. Para explicar su funcionamiento en pocas palabras, se puede decir que se emplea una especie de escalera acuática mediante un sistema de esclusas que a través de recursos hídricos van nivelando el agua para que los barcos puedan subir y bajar de un océano a otro. Luego de un breve almuerzo en una estación de servicio o gasolinera que quedaba de paso, el tour prosiguió con su itinerario hacia la Calzada de Amador, que conecta a la capital con unas islas del Océano Pacífico a través de un tramo de aproximadamente 5 a 6 kilómetros. La calzada, que fue construida con materiales extraídos durante la construcción del Canal de Panamá, ofrece a sus visitantes vistas panorámicas de la ciudad, locales gastronómicos y espacios para sentarse, caminar o andar en bicicleta. Seguidamente la historia fue cobrando vida al adentrarnos al casco antiguo o casco viejo, como también es conocido el sitio al que fue trasladada la ciudad de Panamá en el siglo XVII, después de que el asentamiento original fuera saqueado por piratas ingleses. Su ubicación dentro de una pequeña península rodeada de arrecifes fue elegida estratégicamente para protección en caso de nuevas invasiones.
Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, alberga atractivas edificaciones coloniales que han sido restauradas, plazas, museos, locales gastronómicos, tiendas de artesanías e iglesias con fachadas e interiores que cautivan por su belleza artística. Como broche de oro, el cierre del tour tuvo lugar en la zona más moderna de la ciudad, dando un paseo entre rascacielos, cadenas hoteleras internacionales, centros comerciales, tiendas de lujo y sectores en donde reside la élite panameña. Cabe destacar que la ciudad de Panamá es considerada como una de las urbes con más rascacielos de América y uno de los centros financieros más importantes del continente. Antes de viajar a la ciudad de Panamá es importante saber que se encuentra dentro de un país tropical con altas temperaturas durante gran parte del año, así que se recomienda cuidar la hidratación, realizar los recorridos con ropa cómoda y protegerse los rayos del sol. La mejor época para viajar a este destino va de diciembre a abril durante la temporada seca, es decir, con menos probabilidades de lluvia. Para ingresar en la mayoría de los casos no se requiere de visado, sino solo portar pasaporte, aunque es importante averiguar con antelación los requisitos de entrada dependiendo de la nacionalidad de cada viajero y del contexto epidemiológico en el que se esté al momento del viaje. Desde mi experiencia, considero recomendable viajar a través de los servicios de una agencia de viajes que pueda encargarse de asesorar al pasajero sobre estos puntos, así como ayudarlo a completar algunos trámites como las declaraciones juradas. También es importante contar con información sobre el alojamiento, solvencia económica para la estadía y la vacuna contra la fiebre amarilla, algo que en mi caso no me fue solicitado al ingresar, pero que de igual modo decidí portar. En territorio panameño existen dos monedas de curso legal que cuentan con el mismo valor, el dólar estadounidense y el balboa, siendo posible realizar los pagos con ambas monedas. Cabe señalar que Panamá es un país relativamente caro para gran parte de los viajeros latinoamericanos, pero no es inaccesible. En cuanto a seguridad, la ciudad es bastante tranquila, pero como en cualquier destino, es importante estar siempre atentos y evitar riesgos innecesarios. Otra recomendación muy importante es controlar los horarios de vuelos, estar en el aeropuerto con al menos 2 horas de antelación, contar con toda la documentación a mano y también en formato digital. Para viajeros en tránsito es posible salir del aeropuerto si se cuenta con una escala de varias horas, en mi caso de 10. Para estos existe una opción para guardar el equipaje de mano a un costo al día de hoy de $5 por día por equipaje.
Por otro lado, en caso de no contar con acceso a Internet, descargar previamente los mapas de Google Maps para evitar perderse si se opta por realizar los recorridos de manera independiente. Ante cualquier inquietud o duda, no se debe tener miedo a preguntar al personal de la aerolínea en la que se viaja o al del aeropuerto. Desde esta pintoresca ciudad, desde Ciudad de Panamá, les doy las gracias por haberme acompañado en esta nueva experiencia turística de casi 10 horas en este hermoso destino que conecta a las Américas. Espero que les haya gustado el material y que me apoyen con su suscripción. Será hasta una próxima aventura aquí en Viajando por Afición. Muchas gracias.